única del servicio de rentas internas. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de las personas naturales? Aquí hay un cambio importante. Las personas naturales, podríamos decir, las obligadas a llevar contabilidad, que les corresponde actuar como agentes de retención, únicamente van a realizar retenciones de impuesto a la renta por los pagos de acreditación en cuenta. Mucho cuidado, que realicen por las adquisiciones de bienes o servicios que sean relacionados con la actividad generadora de renta. Las personas naturales únicamente van a realizar las retenciones por su giro del negocio. Ya no el gasto del cable, el gasto otros adicionales que no tengan que ver débito bancario. Entonces, únicamente con los que realicen la adquisición de bienes relacionados con la actividad generadora, únicamente en esos casos se realizará el tema de los comprobantes de retención. Pero obviamente, como toda regla, hay excepciones. Estas excepciones de los agentes de retención del impuesto a la renta son dos. El primero, mucho cuidado, cuando se realicen pagos o se acrediten cuentas en los cuales constituyan ingresos grabados. Si su giro del negocio, si su actividad empresarial está considerado como ingresos exentos, no, la ley le dispensa y usted no puede ser considerado como agente de retención. No le pueden realizar la respectiva retención. Dos, los sujetos pasivos que no sean designados, mucho cuidado con esto, los agentes pasivos que no sean designados o calificados como agentes de retención o contribuyentes especiales deberán efectuar la respectiva retención en la fuente únicamente en los siguientes operaciones y casos. Mucho cuidado con esto. Está bien, no soy agente de retención, tal vez pertenezco al régimen de microempresa, que no fui calificado como agente de retención, pero no nos olvidemos que los siguientes casos no aplica retención, así no seamos considerados agentes. Por ejemplo, distribución de dividendos o dividendos anticipados. Si usted va a distribuir dividendos, sea microempresa, sea una empresa que no fue calificada como agente de retención, necesariamente usted deberá realizar la retención. En la enajenación directa o indirecta de derechos representativos de capital, de igual forma, en ese tipo de operaciones usted va a realizar la retención. Los famosos pagos o reembolsos al exterior. Como conocemos y lo vamos a ver el día de hoy en servicios digitales, todo pago y reembolso al exterior necesariamente debe incluir la retención de impuesto a la renta y la retención de IVA. Los que sean por trabajo en relación de dependencia, las sociedades que administran espectáculos públicos, las entidades de emisoras de tarjeta de crédito, organizaciones de loterías y rifa, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad en caso de donaciones de dinero, las sociedades que acrediten cuenta de intereses o cualquier tipo de rendimientos, ojo, los intereses también se realiza el tema de la retención, sustancias minerales, cualquier pago de cesión o transferencia de cesiones hidrocarburíferas y las sociedades o personas naturales residentes o establecidas cuando se emitan liquidaciones de compra, mucho cuidado, o prestación de servicios, en las que sustenten tales comprobantes. Y los sujetos pasivos que realicen la compra de banano. Entonces, en esos casos, usted deberá realizar el tema de la retención, así no sea calificado como un agente. Muy bien, entonces vamos a lo que es los comprobantes de agentes de retención. Esto es un cambio al reglamento de comprobantes de venta. Artículo 28, numeral 14, acerca de todos los documentos en general, facturas, notas de crédito y notas de débito. Fue modificado el artículo 29, numeral 14, comprobantes y guías de remisión, y el artículo 39, numeral 13, comprobantes de retención. Todos estos, como les había dicho, están incluidas las modificaciones en el reglamento de comprobantes de venta. ¿Y qué quiere decir? Que todas las personas que el día de ayer fueron calificados como agentes de retención, necesariamente en todos sus documentos deben incluir la leyenda agente de retención. Mucho cuidado con eso. Agente de retención deben incluir en todos los documentos en los cuales vaya autorizados por el Servicio de Rentas Internas que usted vaya a emitir. Tomen en consideración las sociedades o todos los contribuyentes que fueron emitidos el día de ayer.
¿Qué pasa con la disposición transitoria de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria? Y eso hay que tomarlo en cuenta porque ha habido algunos cuestionamientos y es preciso, sí, de las varias reformas que ha habido, de todos los cambios que han surtido, de resoluciones, catastros, sí, sí puede generar un rango de confusión. La disposición transitoria de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria señalaba que en 30 días, desde la fecha de vigencia del reglamento, el SRI iba a emitir las respectivas resoluciones mediante las cuales va a designar los agentes de retención. Pues bien, eso ya ocurrió desde la vigencia del reglamento, se emitió el día de ayer la respectiva resolución. Pero hay algo que un poco los contribuyentes dejaron de realizar. No por el hecho de que se iba a esperar o que se iba a escoger los agentes de retención, no quería decir que usted deje de hacer de retenciones. Y el inciso siguiente señala quienes previo a la fecha de entrada de esta ley sean agentes de retención hasta que se emitan las resoluciones del inciso anterior, mantendrán dicha condición y en consecuencia van a continuar con la correspondiente de retención. Hasta que usted no haya sido notificado, usted debió haber hecho las retenciones de enero hasta el mes de septiembre. Su calidad no pierde el tema de la retención. Mucho cuidado con eso. Entonces, el día de ayer fue emitida la resolución en la cual precisa agentes de retención de impuesto a la renta y el valor agregado. Perfecto. Nos amplía. Impuesto a la renta y valor agregado, su calidad de agente de retención. Obligado desde el primer día del mes siguiente. Usted va a aplicar ser agente de retención desde el 1 de octubre. Actualización de oficio de los agentes de retención en el registro único de contribuyentes, para lo cual ustedes deberán descargar el RUC y ya deberá constar que ustedes son agentes de retención. La calificación del RUC será de oficio. E incluir, obviamente, en los comprobantes de venta y retención y complementarios su calidad de agente de retención. Y no se olvide su número de resolución. Eso tiene que tomar en consideración, para lo cual el día de hoy ya fue emitido el catastro en archivo Excel. Y usted ya puede buscar de manera más fácil, ya están los datos del RUC y le indica la resolución por la cual usted deberá constar en todos los comprobantes que le hemos indicado. Mucho cuidado con esto. Todas estas empresas, ¿sí? Deberán constar en su leyenda, en sus comprobantes, la resolución con la cual fue emitido, fue calificado como agente de retención. ¿Qué pasa con la retención de régimen de microempresas? Muy bien. El día de ayer sí cayó de sorpresa algunas personas o sociedades en las cuales se indicó, bueno, yo soy microempresa, pero fui calificado como agente de retención. ¿Cuál prevalece? ¿Qué aplico? ¿Qué realizo? El artículo 253.22 acerca del régimen de microempresa nos habla acerca de la retención del impuesto a la renta. Entonces nos indica claramente que los contribuyentes no serán agentes de retención del impuesto a la renta. Eso estamos clarísimos y lo pudimos observar el día de ayer. Pero aquí nos indica algo curioso. Excepto en los casos previstos en el artículo 92 de este reglamento, cuando corresponda. ¿Qué nos habla el artículo 92? Es prácticamente lo que hemos visto el día de hoy. Los sujetos pasivos designados por el Servicio de Rentas Internas y los sujetos pasivos que no sean designados, pero van a realizar la retención en los 13 casos que vimos, en los 13 casos que hemos visto, estos. ¿Ya? Entonces, no es que pierde la calidad de agente de retención, sino que hay una excepción a la norma, de las cuales debemos considerar. Por tal motivo, ustedes, en base, aunque nos indicaron que lo iban a regular, usted deberá consignar las dos leyendas, ser agente de retención y estar bajo el régimen de microempresas. Son dos cosas muy diferentes. Como microempresa usted va a retener y va a pagar,
como régimen de microempresa, ustedes le van a retener el 1.75 y usted va a tributar sobre el 2%. Y como agente de retención, usted va a retener y esos pagos serán semestrales. Mucho cuidado con eso. Toda retención de renta o de IVA realizado por un régimen de microempresa, los valores se van a liquidar de forma semestral. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso, que ustedes pueden estar una cosa es un régimen de microempresa y otra es ser calificado como agente de retención. Jurídicamente son dos cosas muy diferentes. Y hacemos un paréntesis porque el día de ayer se emitió un nuevo catastro, el régimen de microempresas, el cual adicionó dos barras, el año 2020 y el año 2021. Sí, había algunas que están en blanco, ahí hay otras marcadas con X. Perfecto. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo se puede interpretar con esto? Los contribuyentes que cuenten con 2X van a aplicar desde el año 2020. Y los contribuyentes que solo se encuentren con la X en el 2021, este tipo de contribuyentes no van a aplicar el régimen del año 2020 y únicamente lo harían a partir del año 2021. ¿Por qué es esto? Porque como lo vimos el día de ayer, la disposición transitoria del reglamento a la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria nos señala que por esta única ocasión del año 2020, las personas que hayan ingresado en el catastro de septiembre van a aplicar desde este ejercicio fiscal. Pero a partir del año 2021, si usted fue catastrado o consta en la lista, sí, por actualización del RUC de oficio, usted prácticamente pasará a realizarlo, a ejercer dicho régimen o salir del régimen a partir del siguiente periodo fiscal, que lo consideramos del 1 de enero del año 2022. Entonces, para este año hay una única excepción, pero el Servicio de Rentas Internas consideró que por análisis ciertos contribuyentes que se incluyeron después de septiembre no pueden ser considerados dentro de este régimen y lo van a aplicar desde el año 2021. El año 2020, todos los que consten con 2X van a aplicar desde el año 2020 y los otros que no tengan X en el año 2020 lo van a aplicar desde el año 2021. Eso como paréntesis en el tema de mi régimen de microempresas y el tema de los agentes de retención. Entonces, no se olvide, no solo basta con tener la leyenda agentes de retención, adicional tiene que considerar la resolución con la cual usted fue calificada, usted conste en este listado. Usted no puede solicitar ser un agente de retención. El tema de los contribuyentes especiales, segundo enumerado a continuación del artículo 253.29. De igual forma, los contribuyentes especiales van a ser calificados, pero mientras tanto los que ya son considerados o los que tengan esa característica lo van a seguir manteniendo hasta que no exista una nueva disposición de la administración tributaria, si son incluidos o son incluidos. ¿En base a qué se va a medir el tema de los contribuyentes especiales? Al monto de activos, el volumen, relevancia en sus transacciones y su participación en la recaudación tributaria. La designación del contribuyente especial únicamente se va a realizar mediante resolución debidamente motivada de acuerdo establecido al procedimiento del Servicio de Rentas Internas. Entonces, es muy necesario considerar que los contribuyentes especiales van a ser notificados. De igual forma, les invito a que revisen sus portales y ya van a considerar las especificaciones técnicas en base a los que ustedes fueron calificados. Después vamos a ver el tema de la declaración de cómo lo realizan el día 9, que eso fue cambiado de forma automática un día antes. Seguimos con el tema de los agentes de retención. Si bien pudimos ver los agentes de retención de renta, ahora vamos a ver los agentes de retención de IVA. De igual forma, los agentes de retención de IVA, ¿quiénes van a ser? Prácticamente son 6 grupos de los cuales van a realizar el tema de la retención en la fuente. El numeral 4 y el numeral 5 fueron derogados y entre ellos incluía el tema de los exportadores. Los agentes de retención de IVA, obviamente, los contribuyentes calificados por el Servicio de Rentas Internas. Como habíamos dicho, esto pasó el día de ayer.
Las empresas emisoras tarjetas de crédito por los pagos efectuados por concepto de IVA a sus establecimientos afiliados. Esa calidad no se quita. La tarjeta, cuando le deba realizar su respectiva acreditación, va a retener IVA a sus agentes afiliados, las empresas de seguro y reaseguro, las personas naturales que importen servicios grabados por la totalidad del IVA. Mucho cuidado con esto. Ya vamos a ver la diferencia entre importación de servicios y la importación de servicios digitales. Petrocomercial y otras comercializadoras de combustible sobre el IVA presuntivo y las empresas emisoras de tarjeta de crédito por la adquisición de servicios digitales. Se incluye el numeral 8, se incluye en el tema del reglamento. Entonces ya tenemos un nuevo agente de retención que son las empresas emisoras de tarjetas de crédito por la adquisición de servicios digitales. Es muy diferente a la importación de servicios grabados. El reglamento, sí, agrupó los agentes de retención de IVA en dos grupos, sí, los que se encuentren grabados con tarifa cero, que no se encuentren grabados con tarifa cero de IVA, igualmente indica los contribuyentes calificados como agentes de retención, las entidades de emisoras de tarjeta de crédito o débito, las empresas de seguro. Y tenemos un segundo grupo que si usted no es designado o calificado como agente de retención o como un contribuyente especial, de igual forma, en estos tres casos, usted va a realizar la retención en la fuente del impuesto al valor agregado. Volvemos, así no haya sido calificado como agente de retención. El régimen de microempresas, las sociedades y personas naturales van a realizar la retención de IVA en los siguientes casos, cuando se emita liquidaciones de compra por la prestación de bienes y servicios, ya sea en la importación de servicios. Mucho cuidado, en la importación de servicios, usted necesariamente tiene que emitir la liquidación de compras y realizar de bienes y la prestación de servicios, únicamente cuando se sustenten estos comprobantes. Lo que hablábamos acerca del IVA presuntivo y como tercer caso, las entidades del sistema financiero cuando se realice amparados en convenios de recaudación o débito cuando se emita la respectiva resolución del SRI. Entonces, primero, importación de servicios, segundo, IVA presuntivo y el tercero, en convenios de recaudación con las entidades del sistema financiero. Únicamente en estos tres casos, sí, estas entidades, la entidad financiera va a realizar el IVA necesariamente, el IVA presuntivo, y cuando se realice la respectiva importación de servicios. Nuevamente, ¿qué pasa con el régimen de microempresas? El artículo 253.28. Quienes se sujeten a este régimen no van a ser agentes de retención de IVA. Muy bien. Excepto en los casos previstos en el artículo 147 de este reglamento. El artículo 147 nos habla que los sujetos pasivos designados por el Servicio de Rentas Internas y los sujetos que no sean designados o cualificados como agentes de retención, pero van a realizar la retención cuando usted ocurra estos tres casos excepcionales que los hemos revisado. Eso es lo que tiene que ver por el momento en lo que vamos con los agentes de retención de IVA, agentes de retención de renta, qué va a pasar con las microempresas. No se olviden, nuevamente reitero, lo importante que ustedes tienen que imprimir los comprobantes, el respectivo sello, la resolución y que usted está calificado como agente de retención. Si usted emite comprobantes físicos, ya lo indicamos el día de ayer, usted deberá realizar un sello o que otra persona, una entidad calificada, realice el sello para que usted pueda utilizar eso en sus comprobantes físicos y de otra forma, caso contrario, la ley indica que busquemos otras formas de impresión. Lo que no puede pasar, la ley, como digo, es bien tácita que busquen otros medios de impresión, pero lo que no contempla y lo que no se permite es el tema de que ustedes de forma
eh, cualquier tipo de documento que ustedes no lo hayan catalogado como régimen impositivo de microempresa, como agente de retención, lo pongan con esfero, lo pongan a mano. Eso los vuelvo a reiterar, como les había indicado el día de ayer, pero eso no puede ser, no puede pasar actualmente, únicamente serán mediante impresión. El tema de exportaciones habituales. El único cambio que pasó fue lo marcado con rojo. Sí, ahora para ser considerado un exportador habitual de servicios, tiene que cumplir el 25 del monto total de sus ventas y haber realizado por lo menos 6 exportaciones de bienes y o servicios en 6 periodos diferentes. Entonces, las exportaciones de servicios ya tienen su propia regulación y se las incluye y deben cumplir, para ser considerado un exportador habitual, deben cumplir como que fuera un exportador de bienes. Mucho cuidado que el Servicio de Rentas Internas tiene en su catastro el tema de lo que son exportadores habituales para lo que son de retenciones de IVA o la rebaja de 3 puntos porcentuales como ocurrió el año anterior. Eso básicamente los cambios primordiales que hoy están ocurriendo, que hoy están pasando, que los deben considerar incluso para el siguiente mes y que esperemos sean listados definitivos, esperemos que sean listados que no cambien, como lo ha ocurrido con régimen de microempresas, que casi ya, si no me falla, casi son 10 catastros en los cuales se han emitido. Entonces, mucho cuidado con eso. Vamos a ver de forma rápida el tema de la prima de seguros de créditos contratados para la exportación. Esta es una nueva deducción adicional. ¿Sí? Esta es una nueva deducción adicional que está contemplada en el artículo 10, numeral 4. En el reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, artículo 46, numeral 15, y usted nos indica que los exportadores tienen una deducción adicional del 50% de la prima de los seguros contratados, siempre y cuando usted cumpla estos 6 condiciones, ¿sí? Que la exportación no se efectúe aparte, la contratación del seguro no sea partes relacionadas, que la exportación no se realice, no esté relacionado con el exportador, la exportación que efectivamente se realice esta exportación, no se emplee como gasto deducible la provisión de cuentas por cobrar y el plazo del crédito por la exportación no exceda los 365 días. Al usted cumplir todos estos requisitos, prácticamente usted puede deducirse un 50% adicional al gasto, la prima de los seguros contratados. Una pequeña deducción en lo que tiene que ver al que fue establecido en la ley de simplificación y hoy en el reglamento lo están regulando. En el tema de declaración de impuestos, mucho cuidado, únicamente hay cambios especiales. Las instituciones del Estado y las empresas públicas van a declarar hasta el día 20 del mes siguiente. Ellos no se van a acoger al 9º dígito del RUC. Todos los contribuyentes que tengan su domicilio principal en la provincia de Galápagos podrán presentar las declaraciones hasta el 28 del mes siguiente. Entonces, estos son 2 cambios que los deben considerar para la declaración de impuestos. Y obviamente el tema que trajo consigo lo de los contribuyentes especiales que necesariamente tenían que emitir la normativa acerca de la declaración y pago por los medios que realice el Servicio de Rentas Internas, nos iba a indicar los medios y pagos mediante una resolución, pero primero cambiaron la fecha de la declaración y después emitieron la resolución. Entonces, por tal motivo, todos debieron haber declarado hasta el día 9 todos debían haber declarado hasta el día 9 los contribuyentes especiales. Y esto ya va a ser de forma definitiva y no va a haber un cambio. Entonces, mucho cuidado las personas que sean consideradas contribuyentes especiales y deban realizar este tipo de declaraciones o los nuevos contribuyentes especiales. ¿Qué pasa con las declaraciones sustitutivas? Esto fue también un cambio bastante importante, en el cual establece que cuando existan errores en las declaraciones, estas pueden ser sustituidas por una nueva declaración.
que contenga toda la información pertinente, en el cual deberá identificarse la nueva declaración, el número de formulario, aquella que sustituye. Casi volvemos lo que realizábamos hace algunos años, ubicar el número de formulario que sustituye, señalando los valores que fueron efectivamente cancelados en la declaración anterior. Tenemos los números de formularios, una declaración original, después tenemos su respectiva sustitutiva, tenemos una reliquidación y tenemos que dejar reflejado el impuesto que ocasionamos en la declaración original y liquidar el valor correspondiente. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que hizo énfasis de acuerdo también en la resolución del año 2016 acerca de las declaraciones sustitutivas? Solo van a existir 3 casos en los cuales ustedes puedan hacer las declaraciones dentro del año siguiente. Mucho cuidado. Únicamente ustedes van a tener un año para realizar la declaración sustitutiva en los siguientes casos. Cuando el pago de un tributo mayor a legalmente establecido. Bueno, lo que reconocemos un pago indebido, un pago en exceso. Yo pagué en demasía el impuesto cuando debió haber sido menor. La corrección de errores que no modifique el impuesto a pagar, los famosos aplicación mal de casilleros. O la pérdida de crédito, que la pérdida del crédito tributario sea mayor. Entonces, estos 3 casos que lo estamos viendo a continuación siempre son a favor del fisco, a favor del contribuyente, perdón. Siempre son a favor del contribuyente. Y estos, como lo indica la normativa, esto lo podemos realizar dentro del año siguiente. Otra condición es que usted puede realizar esta declaración en el año siguiente siempre que no se hubieran establecido notificado por error por parte de la administración tributaria. Y será necesario la sustitutiva para la presentación de la petición de pago en exceso o reclamo de pago indebido. Este es el génesis de la norma, lo cual no existía anteriormente, en el cual que necesariamente debamos realizar la declaración sustitutiva para solicitar el pago indebido o pago en exceso. Entonces, mucho cuidado con esto, el cual necesariamente si usted conoce de que pagó en demasía, restableció sus estados financieros, aplicó mala normativa, se dio cuenta que tenía más retenciones, se dio cuenta que tenía más crédito tributario, únicamente lo puede realizar al año siguiente. Y ojo, mucho cuidado también que en el tema del IVA, la presentación es un poco más cerrada, ¿no? Los de enero prácticamente ya no pueden realizar la declaración sustitutiva de cierto periodo fiscal porque prácticamente se cierra, se va cerrando mes a mes su objetivo de realizar este tipo de declaraciones. Por tal motivo, mucho cuidado. Si usted conoce que realizó un pago en demasía, para realizar la respectiva petición, el respectivo reclamo, usted debe realizar la declaración sustitutiva, pero siempre y cuando se encuentre en el año. Caso contrario, el sistema y por ley y por normativa no le va a permitir realizar ese tipo de declaraciones. Entonces, las declaraciones sustitutivas se van a realizar cuando tales correcciones impliquen un mayor valor de impuesto o retenciones a pagar o disminuye el crédito tributario o la pérdida tributaria o el crédito tributario, la declaración sustitutiva se va a presentar en cualquier tiempo, ¿ya? Siempre a favor de la administración en cualquier tiempo, a favor del contribuyente durante un año. Cuando la enmienda se origina en procesos de control en la propia administración, las empresas o personas que hayan estado en procesos de determinación tributaria, obviamente solicita que se haga la respectiva declaración sustitutiva si hubiera valores a liquidar, pero únicamente se lo podrá realizar sobre los rubros requeridos por la administración. Antes realizaban, bueno, sí, me está notificando por cierto valor de impuesto a la renta, pero voy a aprovechar para ingresar mis retenciones que he olvidado o para no hacer uso de ciertas exenciones o para hacer uso de ciertas exenciones que tal vez por desconocimiento no se aplicó.
pero aprovechando que la administración en este proceso de terminación o liquidación de pagos me indica que yo haga la sustitutiva, aprovecho para ingresar eso. No, actualmente el reglamento cambia y dice que únicamente va a poder realizar por esos rubros requeridos, nada más. Y no se va a considerar válida la declaración en la que el sujeto pasivo registra valores diferentes o adicionales a los requeridos. Si la administración le pidió realizar la declaración sustitutiva y usted incluyó valores, recuerde que esa declaración no se va a considerar válida. ¿Qué pasa con las famosas declaraciones en cero? Pues bien, cuando el sujeto pasivo presenta una declaración que su totalidad fue cero y posterior lo sustituyó con valores y demuestra que efectivamente hubo un hecho generador, tanto en impuesto a la renta, en IVA o en otro tipo de impuestos, obviamente usted deberá calcular una multa. Hemos visto como ciertos contribuyentes hacen una declaración en cero, después hacen la sustitutiva, y para obviar el tema de la multa, como el casillero cuando hace la sustitutiva es susceptible de cambio, ubican cero y generan los valores que le corresponden. Ahora ya no, usted ya no puede realizar ese tipo de actividad. Bueno, nunca fueron legales, pero la administración en eso tuvo que reglamentar y señalar que al usted realizar este tipo de actividades en las cuales usted indica que declaró con cero y después declara con valores, usted deberá pagar una multa acorde al artículo 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Y cabe recordar que una declaración sin valores se considera como no presentado. Ya, entonces, esas consideraciones las debe de tomar en cuenta. Vamos con el tema de la jubilación patronal y desahucio. ¿Cuándo aplico, cuándo no aplico y cuál es la diferencia con la ley con la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria? La jubilación patronal y desahucio está establecida en el artículo 10, numeral 13 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el artículo 28, numeral 1, literal F del reglamento, y vamos a ceñir en 2 años. Vamos a dividir en 2 años. Usted cómo tiene que liquidar en el año 2020 y lo que va a pasar en el año 2021. En lo que concierne en el año 2020, usted va a cerrar normalmente como se ha venido llevando considerando la última reforma. El desahucio, si usted paga, será gasto deducible. Si usted no paga, si usted se provisiona, el gasto será no deducible y le da la opción de reconocerse un impuesto diferido. De igual forma, la jubilación patronal. Si usted paga, será gasto deducible. Si usted se provisiona, será un gasto no deducible y se reconocerá un impuesto diferido. ¿Qué pasa para la provisión de la jubilación patronal y desahucio del año 2021? Son 3 cambios importantes. Las provisiones para atender desahucio, las provisiones, mucho cuidado, las provisiones, no el pago, las provisiones para atender el pago de desahucio y de jubilación patronal deben estar actuarialmente formuladas por empresas especializadas o profesionales en la materia. La primera condición, lo deben realizar empresas especializadas o profesionales de la materia. Ya no deja a discreción de que otra persona que no tiene una expertise en esto lo realice, basándose en cada una de las fórmulas que constan en los diferentes cuerpos legales, pero hoy en día lo deben realizar o una empresa o un profesional en la materia, pero siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. ¿Cuál es la primera condición? Se refiere a personal que haya cumplido por lo menos 10 años. Volvemos a la normativa de hace algunos periodos. ¿Sí? Esta provisión, si está actuarialmente formulada, tendrá validez únicamente de las personas que hayan cumplido 10 años o más para la misma empresa. Y los aportes en efectivo de estas provisiones sean administrados por empresas especializadas en administración de fondos autorizados por la Ley de Mercado de Valores. Es decir, toda esa provisión que usted se genera la deberá depositar en una empresa especializada, un fondo autorizado por la Ley de Mercado de Valores, para considerar su deducibilidad. ¿Ok?
Esto a partir del año 2021. Obviamente, el reglamento, el artículo 28, considera, ratifica lo establecido en la ley, ¿sí? Y hace un énfasis especial lo considerado en el artículo 28 acerca de los reversos y enfáticamente señala, las provisiones no utilizadas por concepto de desahucio y jubilación patronal deberán reversarse contra los ingresos grabados o no sujetos al impuesto a la renta. Obviamente en la misma proporción que hubiesen sido considerados como deducibles o no. Entonces, todo reverso debe ser considerado como ingreso grabado o no sujeto al impuesto a la renta, considerando si fue reconocido como deducible o no deducible. Tenemos que esperar una resolución por parte del Servicio de Rentas Internas, mucho cuidado con esto, para regular el año 2021 vamos a esperar la resolución del Servicio de Rentas Internas para la aplicación del presente disposición. Mientras tanto, la provisión de desahucio será deducible siempre y cuando se realice por un estudio realizado por un actuario y conste las personas de más de 10 años. Ahora, la provisión de jubilación patronal. Un primer requisito, un estudio realizado por actuario. Empleados de 10 años o más de trabajo. Los aportes en efectivo de estas provisiones sean administrados por estas empresas especializadas en el fondo de autorizados de la Ley de Mercado de Valores. Si usted no cumple los aportes en efectivo, el numeral 3, si usted no cumple estos aportes, se va a considerar como gasto no deducible. Pero usted tiene la opción de reconocer un impuesto diferido. Repito, si usted no cumple el tercer requisito, que es el depósito o el pago de esas provisiones, de esos aportes en la Ley de Mercado de Valores, el gasto será considerado como no deducible, pero usted tiene la opción de reconocerse un impuesto diferido. Pero aquí viene una dispensa de la ley. Las provisiones de personal que hayan cumplido 10 años de trabajo, que no hayan cumplido 10 años de trabajo, y aun cuando cumpla lo que establece el numeral 3, no será deducible y tampoco será reconocido como impuesto diferido. Esto es la vigencia para el año 2021. Así, usted como empresa deposita estos valores en estos fondos y el empleado no cumpla los 10 años de trabajo, el gasto será no deducible y tampoco podrá reconocerse un impuesto diferido. Entonces, mucho cuidado con estos cambios y su aplicación para el año 2020 y el año 2021. Eso es lo concerniente a jubilación patronal y desahucio, y obviamente esto tiene incidencia a lo que tiene que ver con el tema de los impuestos diferidos. Entonces, realizando un resumen de lo que habíamos visto, los impuestos diferidos por jubilación patronal y desahucio vigentes a partir del año 1, repetimos, la provisión de jubilación patronal de personal mayor a 10 años será deducible, siempre y cuando sea hecho por una empresa especializada el estudio del actuario. Empleados de 10 años o más de trabajo, los fondos se entregaron a estas empresas especializadas, el gasto será considerado deducible y obviamente al ser considerado como deducible no se reconocerá un impuesto diferido. Vamos, las empresas de jubilación patronal de personal menos de 10 años, aunque el estudio esté hecho por el actuario, el tiempo obviamente es de 10 años, y aunque los aportes de estas provisiones sean entregados a estas empresas de la Ley de Mercado de Valores, el gasto es no deducible y, ojo, no se va a reconocer un impuesto diferido. Todo lo que sea de personal menos de 10 años será un gasto no deducible para el año 2021. Pero la provisión de jubilación patronal de personal mayor a 10 años, tenga estudio actuarial, tenga empleados de 10 años o más, no se entregó el dinero a estos fondos de la Ley de Mercado de Valores,
El gasto es no deducible, pero usted sí puede reconocerse un impuesto diferido. Mucho cuidado, hemos visto el tema de la provisión de la jubilación patronal, su tratamiento de personal mayor a 10 años cuando entregaron el dinero a estos fondos, personal menor a 10 años, aunque se hayan entregado a estos fondos, no deducible y no se reconoce el impuesto diferido, y en provisión de jubilación patronal de personal a mayor a 10 años que no entregaron el dinero a estas empresas, pero el gasto es no deducible y se va a reconocer un impuesto diferido. Y el nuevo impuesto diferido, el numeral 13, incluye la NIF 16, la aplicabilidad de la NIF 16. Este impuesto diferido por arrendamientos sí es aplicable para el año 2020. Y ojo, nos habla de los cánones de arrendamiento pactado en un contrato con los cargos del estado de resultados, conforme obviamente a la técnica contable que deban registrarse y reconocer un activo por derecho de uso. Por tal motivo, es preciso que ustedes revisen la NIF 16 y las resoluciones acerca también de las modificaciones por el efecto del COVID-19. Entonces, mucho cuidado en el impuestos diferidos por arrendamiento, será aplicable a partir del año 2020. Ahora bien, vamos a ver a este nuevo ámbito que tiene que ver con la importación de servicios digitales. Como ustedes pueden ver, es un cambio de la normativa extensa, es un cambio bastante amplio, en los cuales sí tenemos que ver los momentos para los cuales tienen que aplicar. Hay dos resoluciones ya en firme, la resolución 53 de los agentes de retención y la resolución 55 de los agentes de percepción. Entonces los invito a que me sigan en este ámbito. Los sujetos pasivos los sujetos pasivos de estos servicios digitales. Tenemos que tomar en cuenta dos cosas: los agentes de percepción y los agentes de retención. Los agentes de percepción, obviamente, serán agentes de percepción de IVA no residentes en el Ecuador y que presten servicios digitales y que se encuentren registrados ante el Servicio de Rentas Internas. Primer requisito para este tipo para ser agente de percepción de servicios digitales es, me siguen, está registrado en el Servicio de Rentas Internas. Únicamente registro. No estamos hablando ni de residencia ni de establecimiento permanente. Estamos hablando únicamente de registro. Obviamente, todas estas empresas sí son consideradas de no residentes. Ahora, únicamente si ustedes revisan hasta un último catastro que hubo, solamente 2 empresas están establecidas en el Ecuador. No son inscritas, pero son residentes en el Ecuador, como es la empresa Globo y es la empresa Rappi. Estas empresas, ¿sí?, dentro de sus respectivas plataformas le dan la opción para que usted pueda llenar los requerimientos de una factura, sus datos personales o de la compañía, y estas empresas emiten la factura acorde a nuestra legislación ecuatoriana. Entonces, son las únicas empresas que emiten facturas ecuatorianas. Entonces, por el momento, estas empresas actúan como agentes de percepción, de recepción de IVA. Ya. En calidad de agentes de retención, ¿quiénes van a ser calidad de agentes de retención? En calidad de agente de retención van a ser las empresas emisoras de tarjeta de crédito únicamente en los pagos efectuados en la adquisición de servicios digitales, cuando el prestador de servicio no se encuentre registrado en el Servicio de Rentas Internas, y la retención será del 100% en la fuente del IVA. Es decir, estas empresas emisoras de tarjetas de crédito realizarán la retención del 100% únicamente, mucho cuidado, únicamente en
en el listado, en el catastro que haya emitido el servicio de rentas internas y se encuentren en el ámbito de no registrados. Hay casi, por no decir el 99% de las empresas está catalogado como no registrado. Como les había dicho, estas empresas constan en el listado, pero están consideradas como residentes fiscales o establecimientos permanentes. Revisando en el portal de la Super de Compañía, estas empresas están establecidas en el Ecuador como residentes fiscales, como constituidas como una empresa residente en el Ecuador. Pero estas tarjetas de crédito van a retener a todos los que tienen en el listado, a excepción de estas dos, el tema del 100% del IVA. ¿Cuándo es el hecho generador de esta prestación de servicios digitales? ¿Cuándo nace un pago de IVA por servicios digitales? Y hay que tomar en cuenta estas dos aristas. Primero, que la contratación se lo realice por medio de un residente en el Ecuador. Persona natural, persona jurídica o un establecimiento permanente. ¿Ok? Únicamente estas personas que importen este tipo de servicios, sí, podrá cumplir el tema del hecho generador. Residentes fiscales, ellos son los únicos que van a poder importar para que se cumpla el IVA en importación de servicios digitales. ¿Cuándo nace? Cuando el residente paga. Cuando el residente paga a un no residente, a todas estas plataformas, ¿sí? A los que no están inscritos. Entonces, el hecho generador en la importación de servicios digitales se verificará al momento del pago a favor del sujeto no residente prestador de servicios digitales. Por el momento estamos viendo el tema del pago. Ya vamos a ver la intermediación. Entonces, ¿cuándo nace el IVA? Cuando usted realiza el pago. Primer requisito, realizado por un residente ecuatoriano, y segundo requisito, a un no residente ecuatoriano. Ahora, vamos a ver. Si un residente persona natural, si un residente persona jurídica, si un establecimiento permanente, residente en el Ecuador, realiza un pago sin intermediarios, ojo, sin intermediarios, a una plataforma, a una compañía que no está registrada, ¿sí?, ante el SRI, van a ocurrir las siguientes cosas. El IVA generado por la importación de servicios va a ser asumido por el importador de servicio, es decir, por los residentes fiscales, ¿sí? Y el importador de servicios va a emitir una liquidación de compra de bienes y servicios y se realizará, ojo, la retención del 100% del IVA. Pero, ¿cuándo se realiza la retención del 100% del IVA? Cuando no existe intermediarios. ¿Ok? Cuando no existe intermediarios, usted va a realizar la retención del 100% del IVA. Los residentes fiscales, es decir, la carga tributaria pasa a los residentes fiscales. Estamos hablando de IVA. Ahora, el artículo 148 me indica lo siguiente. Estamos hablando de IVA y ahora la pregunta será, ¿y la renta? Ojo, la retención deberá realizarse en el momento que se pague o acredite en cuenta. En nuestro caso es el pago por concepto de IVA contenido en el respectivo comprobante, lo que ocurra primero. En el mismo término previsto para la retención en la fuente de impuesto a la renta. Entonces, es decir, que estas personas que importen servicios, este tipo de personas de servicios, que lo realicen sin un intermediario, deberán emitir la liquidación de compras, retener el 100% del IVA y aparte retener el tema de lo que es la fuente. Ojo que, bueno, estamos hablando que casi la mayoría de las plataformas digitales son realizadas obviamente por los pagos o la utilización de estos servicios digitales es realizado por empresas que trabajan con tarjetas de crédito. Así que estos son casos que pueden pasar, sí, pero son sui generis, en los cuales, obviamente, si no está catalogado en el catastro o no está registrado,
usted asume esta obligación de emitir la liquidación de compras, retener el 100% de IVA, retener el impuesto a la renta cuando estas personas realicen la importación de servicios. No se olvide, ¿sí? Asumir este tipo de obligaciones. Ahora, ¿qué pasa con una importación de servicios por medio de un intermediario? Vamos nuevamente. Residente, persona natural, residente, persona jurídica o establecimiento permanente. Residente y fiscal en el Ecuador. Que realice el pago por medio de tarjeta de crédito, que a él se le considera intermediario. El intermediario, en este caso, va a asumir las veces de agente de retención cuando el residente realiza el pago por medio de tarjeta de crédito a un no residente. Pero, obviamente, cuando el prestador de servicio digital no se encuentre registrado aquí en el Ecuador. Entonces, únicamente los no registrados, es decir, los que están en el listado que consten como no registrados y el pago se realice por medio de una tarjeta de crédito, la retención, sí, la tarjeta de crédito va a asumir como agente de retención de IVA. Ahora bien, cuando el agente de retención sea una institución del sistema financiero, ojo, el estado de cuenta va a constituir como su comprobante de retención. Es decir, la tarjeta de crédito va a realizar la retención del 100% del IVA y el estado de cuenta constará la retención del IVA. Ese será su sustento del pago del 100% del IVA del residente al no residente. En el resto de casos se actuará conforme a lo previsto en el artículo 148 del reglamento, es decir, en el intermediario. Ahora vamos, si una empresa, si un residente, persona jurídica, paga los servicios de Facebook, Google, etcétera, que consten en el listado del SRI como no registrados y lo realicen por medio de un intermediario, que es una tarjeta de crédito, la tarjeta, el estado de cuenta, ¿sí? El sustento de la retención de IVA será el estado de cuenta, pero no se olvide de realizar la retención en la fuente porque tenemos que cumplir el artículo 148 y el artículo 148 me indica la retención de impuesto a la renta. Entonces, son dos momentos, sin intermediario y con intermediario. Y en estos casos, si es realizado por una persona jurídica o una persona natural que quiera sustentar sus costos y gastos, obviamente deberá realizar la retención en la fuente, pero ya no el IVA, porque el IVA ya lo retuvo el banco porque es el intermediario y el estado de cuenta es su comprobante de retención. Hay que considerar que el artículo 151 de las retenciones de IVA indica que las compañías emisoras de tarjeta de crédito van a realizar la retención del 100% del IVA en los pagos al exterior por concepto de importación de servicios digitales respecto a los prestadores de servicios digitales que no se hubieran registrado ante el Servicio de Rentas Internas, para lo cual obviamente la Administración Tributaria va a publicar un listado de los prestadores cuyos servicios se encuentran sujetos a retención del 100% del IVA. Es decir, el banco, en función de este catastro, ¿sí? Va a realizar la retención del 100% del IVA, ¿ok? La retención del 100% del IVA, ya que estas empresas no registradas obviamente no están catalogadas aquí en el Ecuador. Entonces, la administración ha hecho un estudio, el listado, esto es a manera de ejemplo, el listado es bastante extenso y obviamente ahí les indica sociedad residente fiscal, establecimiento permanente, inscrito, no inscrito o no registrado. Entonces, todas estas empresas, todas estas compañías, el banco tiene la obligación de retener, cuando se realice el pago por tarjeta de crédito, el banco tiene la obligación de retener el 100%
del IVA. Únicamente en esos casos. En los otros que se haga, digamos, por pago en cuenta, en los cuales no hay intermediarios, recuerde a quién recae la obligación de retención del IVA si quiere sustentar costos y gastos. Ahora bien, ¿qué pasa en los servicios digitales correspondiente a la entrega de bienes y servicios? Nuevamente, residente persona natural, residente persona jurídica o un establecimiento permanente, residente fiscal en el Ecuador, cuando realice el pago que incluya una entrega, una entrega y envío de bienes, ¿sí? En este caso un no residente, en el cual incluye el costo del bien, el costo del servicio, el IVA va a recaer únicamente sobre el costo de la comisión pagada, porque esta factura local usted ya se encuentra grabada con el respectivo impuesto. De lo otro, el costo del servicio de la entrega y el costo del servicio de la entrega sí va a grabar IVA y obviamente tendrá un total. Mucho cuidado que cuando usted no identifique el costo del bien o el costo del servicio, se va a aplicar una tarifa única del 10% sobre el total de la transacción. Si usted no puede identificar el costo del bien, el costo del servicio de la entrega, si no está identificado en los respectivos comprobantes, se va a aplicar, el banco va a aplicar un 10% sobre la tarifa total. Para todas estas personas naturales, personas jurídicas, por sus diferentes actividades comerciales que necesiten la contratación de estas plataformas, si usted quiere sustentar sus costos y gastos, y obviamente hay empresas de los cuales realizan inversiones en este tipo de plataformas, el IVA es completamente crédito tributario, no se olvide, y usted quiera sustentar crédito tributario, necesariamente debe emitir la liquidación de compra de bienes y la prestación de servicios, cuando el pago se realice a un no residente. Para lo cual, el Servicio de Rentas Internas, como les había adelantado, emitió el respectivo catastro en el cual se encuentra un sinnúmero de plataformas, incluso señalan la descripción de cada plataforma en las cuales tiene que ver. Como les había indicado, estas compañías los ubica como domiciliado o un establecimiento permanente. Globo y Rapid son las únicas por el momento, de acuerdo a la última revisión del catastro, que se encuentran consideradas como domiciliadas. Entonces, ellos van a emitir su factura netamente local. El alcance del impuesto, o sea, ¿en qué se basaron para considerar a estas plataformas digitales como apegadas a este tipo de tecnología? Entonces nos indica que el impuesto va a gravar sobre aquellos prestados o contratados a través de Internet o cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, las plataformas o la tecnología utilizada por Internet, en las cuales requieran una intervención humana mínima, para lo cual el Servicio de Rentas Internas ha establecido 15 aspectos en los cuales va a considerar a cada empresa que se enmarque en este tipo de servicios para ubicarla o no en el catastro. Ojo que no es un catastro definitivo, este es un catastro que se lo va a ir actualizando de forma trimestral. Entonces, esto quiere decir que cualquier empresa que cumpla cualquier de estos 15 aspectos podrá ser considerado la administración le podrá considerar este tipo de venta de empresas en el listado. Caso contrario, como no tiene conocimiento porque día a día salen nuevas plataformas y no estén incluidas en el catastro, obviamente la entidad bancaria o las entidades de las tarjetas de crédito no tienen conocimiento porque ellos únicamente van a retener sobre el listado del Servicio de Rentas Internas. Entonces, tome en cuenta, mucho cuidado con esto, el alcance del impuesto a lo que tiene que ver con estos servicios digitales. Obviamente,
algunas personas recibieron comunicados del banco y otros recibieron comunicados por parte de las mismas empresas no residentes en el Ecuador, en los cuales se indica que se va a adicionar un valor a los servicios y ese valor se lo va a quedar el banco, en el cual el banco realizará la respectiva liquidación de los servicios digitales. Bueno, creo que ha sido una mañana bastante con todos estos cambios en las normativas y el tema de lo que estamos ahora en boga, el tema de los servicios digitales, que estará presto a partir del 16 de septiembre del año 2020. No sé si me ayudan. Gracias, Eli. Diego, por tu exposición. Ahora vamos a iniciar la ronda de preguntas. En razón del tiempo, tal vez no alcancemos a contestar todas, pero les recuerdo a nuestros participantes que pueden enviarnos sus consultas al correo info@rbecuador.com. Diego, la primera pregunta que nos hacen es si se mantienen los plazos de declaración según el 9º dígito del RUC para los agentes de retención asignados por el SRI. Sí, eso se sigue manteniendo. Lo único que cambia es el régimen de microempresas. Si son agentes de retención, ellos van a declarar de forma semestral. Si la retención es en cero, ¿también hay que hacerle llegar la misma al proveedor? Sí, bueno, si trabajas bajo facturación electrónica, sí. Ahora, sí hay el tema de la resolución acerca de facturación electrónica, en la cual obliga a realizar las retenciones en cualquier tipo de pago. Entonces, ya la retención, si es electrónica, es automática, se la podrá enviar y llegar directamente. Es más que todo para fines informativos del servicio de rentas internas. Se adquirió o están pensando ya el próximo año consolidar casi ya toda su información, ¿sí? En la cual ellos puedan verificar, digamos, por ejemplo, en el tema de retenciones, por qué no son sujetos a retenciones en la fuente y en otras por qué sí fueron sujetos, y mediante una parametrización decir, bueno, yo no retuve porque fueron combustibles, por ejemplo. Entonces decir, ya sí, es una empresa de combustibles, todo de forma electrónica. Ya. Aquí hay una confusión. Dice que si es que los contribuyentes categorizados como microempresas y que también constan en el catastro de agentes de retención calificado, ¿son agentes de retención nuevamente de manera mensual para todo? No, de forma semestral. De forma semestral para todo. Sí, ese hubo la confusión el día de ayer. y en la cual no sabían, bueno, ¿qué aplico régimen de microempresa o aplico régimen de retención? Cuando se pudo absorber esto con la administración, dijo, aplican los dos. No, el agente de retención no es una calidad de régimen, sino es una calidad de agente, es una obligación que usted le están designando, aunque sabemos que por dispensa de ley, como lo habíamos visto, señala que no serán agentes de retención, salvo en los casos en los cuales estuvieron estipulados en los respectivos artículos. Perfecto. ¿Los contribuyentes especiales deben también colocar la leyenda de agentes de retención? Sí, y ojo que también los contribuyentes especiales, bueno, eso es una normativa antigua que también ellos ya también incluían su leyenda contribuyentes especiales, pero sí, no hay una excepción en la norma, sino que también deben ubicar agentes de retención. En el caso de los contribuyentes especiales, también se necesita una resolución en la que conste que son agentes de retención. Por el momento no. Los que son contribuyentes especiales deben mantener su mismo estado hasta que no exista una dispensa por parte del Servicio de Rentas Internas o hasta que no llegue una resolución en la cual le ratifique como contribuyente o le excluya de dicho. Nos hacen varias preguntas del tema justamente de los contribuyentes especiales y agentes de retención. Nos preguntan si este es el último catastro del régimen de microempresas. Esperamos que sí. Esa no les puedo asegurar. Actualmente están
Y aquí hay una cuestión que se llama la atención, ya por ley, incluso por ley, el reglamento le señaló al Servicio de Rentas Internas que debe emitir un catastro hasta tal fecha. Pero después de eso, emitieron otra. Si no hay mayores cambios, caso contrario, sí podrían venir otro tipo de acciones. Si fue una persona notificada como agente de retención, ¿debe realizar retenciones en todas sus compras o solamente en las que son del giro de negocio? Si es una persona jurídica, lo deberá realizar obviamente en todas. Caso contrario, la ley indica que en personas naturales obviamente se va a realizar en las que tenga que ver con su actividad generadora. ¿Existe un catastro de agentes de retención? Sí, y hasta ayer fue publicado el catastro de agentes de retención, ya está publicado en nuestra página web, o caso contrario en la página del Servicio de Rentas Internas, el catálogo ya está en formato Excel. ¿Qué pasa con el IVA de exportadores? El IVA de exportadores se mantiene, o sea, no hay ningún cambio por el estilo, eso se mantiene por el momento. En el caso de las si fueron mineras... calificados, perdón, en el caso de los exportadores, si fueron calificados como agentes de retención, obviamente tenemos que ceñirnos a la resolución sobre retenciones de IVA, y ahí señala que los exportadores retendrán el 100%. Ah, ya, justamente nos preguntaron cuánto era el porcentaje de retención. Como contribuyente especial, ¿debo seguir recibiendo retenciones de mis clientes durante todo el mes de septiembre? Sí, no hay por qué dejarla hacer. Nos piden que repitamos sobre las retenciones de las microempresas. No sé si un breve resumen. A ver, déjenme preparar la exposición. Ya. Voy a compartir pantalla. Ahí me confirman si se ve. Perfecto. Ya. Entonces, estábamos viendo de agentes de retención. Vamos a las retenciones de régimen de microempresas. ¿Sí se ve? Sí, espérame un ratito, ya estaba en presentación. A ver. Ahí vamos. A ver, espérame un ratito. Ya. A ver, vamos a ver las retenciones de IVA, agentes de retención. Sí, se escucha. Te iba a matar. Te iba a matar. Ya. Ya. Ya, régimen de microempresas. Sí, sí estoy con audio, Eli, sí. Sí estoy con audio. Sí, Ya. perfecto, audio, el audio, Diego, adelante. Gracias. Sí, ya. Entonces, retención de régimen de microempresas, sí. Obviamente, el artículo 253.22 señala que los contribuyentes sujetos a este régimen impositivo para microempresas no serán agentes de retención del impuesto a la renta. Primer punto, no van a ser retenciones de agentes de retención del impuesto a la renta. Eso estamos clarísimos, ¿ya? Excepto en los casos previstos en el artículo 92 del reglamento. Sí, entonces hace una excepción. Dice, serán agentes de retención, pero no se va a considerar lo que corresponde en ley en los siguientes casos.
cuando el servicio de rentas internas a usted le designe como agente de retención, o cuando no sean designados o calificados como agente de retención, pero realizarán la retención en 13 casos excepcionales, que son estos casos: distribución de dividendos, enajenación de acciones, organizaciones de lotería, etc. Entonces, como ustedes pueden ver, si hay una dispensa a la ley, si hay una excepción a la normativa tributaria. Por tal motivo, obviamente, el catastro fue emitido, ¿sí? Si tranquilamente hubieran sacado a estas personas que ya estaban en el régimen de microempresas y las demás les hubieran calificado con la agente de retención de acuerdo a los parámetros del SRI, pero no, hay esta excepción al tema de las retenciones de microempresas que actúen como agentes. Entonces, eso incluso pasa con el tema de retenciones de IVA. Entonces, mucho cuidado en ese sentido de hacer la correcta aplicación de las retenciones. Continuemos. Nos preguntan, en el caso del desahucio, a partir del 2021, no importa si está pagado o no, ¿es deducible en el informe actuarial? Con el informe actuarial sí será deducible. Perfecto. Referente a las provisiones de jubilación y desahucio, ¿deberá depositarse en una cuenta solo la provisión del año 2021 o toda la provisión de jubilación y desahucio registrada en el pasivo? No, solo la provisión del 2021, porque esa es la normativa que cuenta. Para los otros se afectará directamente a la provisión, y ojo que es únicamente para tener el tema de la calidad de la deducibilidad. Ojo, y ojo, mucho cuidado a esto, que todavía está pendiente la resolución. Veamos qué nos dice la resolución acerca de esas provisiones que todavía están pendientes. ¿Cómo será una visión global para las empresas sin fines de lucro? Las empresas sin fines de lucro, hubo una adición con este nuevo reglamento y también las ubicaba como agentes de retención. Entonces tiene que verificar en el catastro si tal vez percibe ingresos que no se ajustan al tema de que no son sin fines de lucro, o si perciben otras rentas de los cuales sí puedan ser agentes de retención. Entonces hay que verificarlo, o caso contrario, solicitar una ampliación al servicio de rentas internas. Cuando una empleada cumpla los 10 años, si se quiere hacer deducible, ¿tiene que fondear en empresas del mercado de valores? ¿Ese fondeo debe ser por el total del pasivo o únicamente No, por la provisión desde que cumple los 10 años? únicamente, hasta el momento únicamente por la provisión, porque el depósito le da el carácter de la deducibilidad. Entonces únicamente por el tema de la provisión. Ahora, esto es lo que tenemos hasta el momento. Por resolución, no sabemos qué es lo que pasa, pero hasta el momento es eso. Entonces, pero recuerde que si no cumple el depósito, cuando su empleado ya haya cumplido 10 días y no realice el pago, obviamente usted, esa provisión será catalogada como no deducible, pero le da derecho a reconocerse un impuesto diferido. Perfecto. ¿Qué pasa con los ajustes actuariales de año a año por la salida de empleados? Bueno, tendrá que afectarse en la misma proporción. Reconocer, tal como lo indicó el reglamento, la reversión es reconocerse como ingreso grabado o no objeto de impuesto a la renta, de acuerdo en la misma proporción que fue reconocido como deducible o no deducible. ¿Quién está obligado a aplicar la NIF 16? La NIF 16, bueno, todas las empresas que, bueno, primero uno de los requerimientos que estén bajo la superintendencia de compañías, y bueno, las empresas de seguros, reaseguros, las entidades bancarias. Entonces, de acuerdo al órgano rector en los cuales esté basado su contabilidad, en base a ellos reconocerá la NIF 16. En cuanto al impuesto diferido, ¿cuál sería el análisis para determinar el mismo? Si la norma me indica que son diferencias entre activos o entre pasivos.
bueno, ahí deberá, o sea, la aplicación por el momento está en temas de activos y pasivos. Sí, pero todo dependerá del nacimiento de los 13 casos en los cuales incluyan. Claro que hay pasivos por impuestos diferidos. Y entre ellas también les consideramos el tema de los ingresos. Entonces, mucho cuidado con los 13 casos y de acuerdo a la normativa en los cuales les aplique. Si efectúa el pago de un servicio digital a una empresa no residente y no registrada en el SRI y pago con título de crédito, ¿se debe emitir comprobante de retención en la fuente de IVA y de impuesto a la renta? Eli, perdón, se me fue el audio un ratito. Por favor, ¿puedes repetirme? Claro. Si efectúa el pago de un servicio digital a una empresa no residente y no registrada en el SRI y pago con tarjeta de crédito, ¿se debe emitir comprobante de retención en la fuente de IVA impuesto a la renta? Sí, obviamente, si no, a ver, aquí hay que tener el tema claro, de la intermediación, pero de la intermediación acerca de las personas, de las empresas que están catalogadas en el respectivo catastro. A esas empresas que están catalogadas en el catastro se les considera como no inscritas. Entonces, los bancos van a realizar la retención únicamente sobre esas compañías, ¿ya? Entonces, si no enmarca sobre eso, es decir, no va a existir intermediario y le toca liquidar a la respectiva empresa con la respectiva liquidación de compras. Doy paso a Iván que quiere realizar algunas precisiones acerca de la NIF de jubilación patronal, Bueno, muy buenos días con todos. Muchas gracias por asistir a este webinar, en el cual más que nada queremos darles ciertos conocimientos que les pueden aportar en el manejo de su día a día, y también estamos abiertos luego de este webinar a cualquier asesoría o pregunta puntual que tengan dentro de sus compañías. En el tema de la NIF 16 que preguntaron anteriormente, debemos estar claro que la NIF de arrendamientos nos dice que no debemos hacerlo cuando tenemos a corto plazo. Pero si tenemos a largo plazo, hay que generar un activo por derecho de uso y un pasivo, así como también reconocer cuánto es mi gasto por depreciación por ese activo por derecho de uso, como también el interés implícito generado en esta transacción. Obligados, obviamente, todos los que tienen que aplicar NIF, y algunas veces me han preguntado, ¿de NIF Pymes también debe aplicar? También lo debe aplicar, más que nada viendo la razonabilidad y la materialidad de ese arrendamiento, porque no es lo mismo estar hablando de un arrendamiento que represente el 1, el 2% del total de los gastos que tenga la compañía, a que sea un valor importante y material, digamos un 5 o 6% o más del total de los gastos, y obviamente el tiempo de duración de ese arrendamiento en el cual funciona mi negocio. Eso con respecto a lo que es la NIF 16. En cambio, en lo que es todo lo relacionado a la NIF 19, que es beneficios a empleados, temas de jubilación patronal y desahucio, ahí hay que conocer bien la norma y también conocer bien qué es lo que nos está diciendo el Servicio de Rentas Internas. Hasta el año 2020, nosotros vamos a tener que aplicar lo que se estableció en el año 2018, que es un gasto no deducible y por lo tanto me genera un activo por impuestos diferidos, tanto para jubilación patronal como para desahucio. A partir de enero del 2021, se habla, y de acuerdo al cambio en la ley, de que yo debo de tener eso en una administradora de fondos. Estamos muy próximos ya al año 2021 y aún no tenemos claro ni por parte del SRI cómo se va a hacer esa aplicabilidad. De todas maneras, cuando tengamos ya una resolución en la cual nos especifique cómo se va a contabilizar adecuadamente,
si tengo que tener en esta administradora de fondos solo lo del ejercicio contable o qué va a pasar con lo de años anteriores, ahí también les explicaremos de una manera clara y precisa cómo sería y también cómo se va a ir este activo por impuestos diferidos que se creó tanto por jubilación patronal como por desahucio, como luego iríamos haciendo la reversión, puesto que habrá generación hasta este año y reversión en los siguientes años, hasta que obviamente desaparezcan las obligaciones. Lo que sí es importante recalcar es que ustedes deben tener un control por empleado. Esto no es que se maneja como una sola cuenta, porque cada empleado tiene el número de años y dependiendo del número de años, en algunos casos fue deducible y en otros casos fue no deducible en temas de jubilación y en temas de desahucio de igual manera. Hasta antes del 2018 fue totalmente deducible y a partir del 2019 era no deducible con un activo por impuestos diferidos. Entonces eso nada más quería puntualizarles y que estamos a las órdenes y le dejo a Diego para que siga contestando y en caso de que Diego necesite cualquier apoyo me lo avisas y seguimos ahí contestando a los diferentes participantes. Gracias, Iván. Continuemos con las preguntas. Nos consultan si mediante PayPal se considera, o sea, los pagos mediante PayPal son considerados como intermediarios. Sí, porque tiene que ver la intervención de la tarjeta de crédito. Perfecto. Cuando, a ver. En el catastro aparecen unos servicios que dicen tarifa cero, por ejemplo, Dropbox. Entiendo que las tarjetas de crédito no realizarían la retención de IVA. ¿Debería realizarse esta retención en la liquidación de compras? No debería realizarse. Ya, o sea, el catastro sí da algunas especificaciones incluso acerca del tratamiento de IVA, pero cada uno debe ser analizado individualmente. Sí, como digo, en este caso Dropbox y tarifa cero, entonces, ¿por qué? Porque sí hay ciertas limitaciones. ¿Por qué es esto? Porque hay exenciones en el tema de, por ejemplo, tarifa cero en la nube. Entonces, ya no se le grabaría el tema del IVA, ya que localmente es exento. Cabe recordar que el IVA se graba en destino y no en fuente. Si el servicio digital del exterior está facturado a nombre de un ejecutivo de la empresa y éste lo presenta como reembolso de gastos, ¿es deducible? Si es que realizó las respectivas retenciones, será deducible. Caso contrario, no. Recuerden que incluso las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad que realicen cualquier pago por una importación de servicio debe realizar la retención en la fuente de IVA y por esa única vez presentar la declaración. Ojo que estoy hablando de únicamente personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y presentar el respectivo anexo ATS. Si lo realiza un régimen de microempresa, por esa única vez realizará las retenciones en la fuente de IVA y el anexo transaccional y obviamente eso lo va a liquidar de forma semestral. En el caso de Amazon, que intervienen bienes y envíos, ¿qué parte corresponde al bien y qué parte al flete o sea, para grabar el tema del IVA? Eso eso es una carga que tiene que realizar Amazon, el tema de diferenciar, el tema de cuáles son la fuente de IVA, le corresponderá a Amazon realizar esa diferenciación y únicamente sobre el tema del servicio que se cobre el IVA. Ahora, bien, cuando se importa bienes, pasan por aduana, a menos que tengan una exención, por ejemplo, del 4x4. Pasarán por aduanas o será exento en el tema de bienes, pero en el tema del servicio, de esa comisión por traerlo, obviamente tendrá que tenerla diferenciada y sobre eso se realizará la retención del IVA. Queremos recordarles a nuestros participantes que las presentaciones serán enviadas el día de mañana una vez finalizado el tercer día de nuestro taller.
Diego, ¿nos puedes explicar cuál es la diferencia entre los agentes de retención por ser obligados a llevar contabilidad versus el nuevo catastro de agentes de retención? Bueno, actualmente solamente los agentes de retención designados por el SRI son considerados los agentes. Sí, entonces ahí van a estar incluidos todo tipo de contribuyentes en los cuales van a ser considerados dentro de este catastro como agentes de retención. ¿Existe algún inconveniente en que las retenciones se emitan no de manera secuencial? Más que todo, la ley habla de un archivo de forma cronológica. Sí, habla de forma cronológica antes que la secuencial, porque en caso yo tengo una empresa que tengo varios distribuidores, lo que sea, tendré que repartir retenciones, diferentes folletos, comprobantes físicos para que realicen la retención y no voy a poderlo considerar de forma secuencial. Por eso hay la posibilidad de abrirlo por establecimientos, ordenarlos de forma cronológica, pero ya con facturación electrónica sí es un poco más complicado. ¿Qué pasa si una empresa fue declarada como microempresa, pero en realidad no lo es? Fue declarada por un error del SRI. ¿Se debe notificar este error al SRI? ¿Existe algún contingente? A ver, hay que recordar que el régimen de microempresas es de carácter obligatorio. Acogerse. Ahora bien, hay el tema de las dispensas, sí, en los cuales si yo soy dentro de una empresa de actividades de construcción, no puede ser una microempresa. Entonces, por lo general, estamos solicitando a las compañías que no cumplan el tema de ese régimen de microempresa, ingresar el respectivo escrito, haciéndole caer en cuenta a la administración que de forma técnica no incluyen el régimen de microempresas porque no está dentro de las actividades demarcadas en la ley, no cumple el número de empleados, etc. Bueno, en razón del tiempo, vamos a contestar 2 preguntas más, recordándoles a nuestros participantes que si tienen alguna duda o inquietud, por favor nos hagan llegar al correo electrónico info@rbecuador.com. Una consulta. Cuando es una empresa transportista, mantiene la figura de operadora, socio y cliente final, ¿quién debe aplicar la retención y de cuánto es el porcentaje? Y en el casillero, en el formulario, ¿dónde se detalla cuando es socio como persona natural? En especial si es socio de la operadora de transporte. Bueno, la legislación del transporte sí es bastante amplia, sí, y sí existe sus casilleros para su debida retención. Ahora bien, cuando uno se hace una retención a este tipo de compañías, en la absolución de las consultas se los puede realizar a dos, al socio o a la persona, al establecimiento en la cual se puede hacer. En ese sentido, el servicio de rentas internas no se va a hacer problema. El problema, si se puede decir así, data en el tema de la consolidación de la información, cuando obviamente se tenga que reconocer los ingresos no sujetos o los gastos por tema de reembolsos. Entonces, sí hay que verificarle, no hay ningún problema el tema de socio accionista porque a la final esa carga lo va a trasladar a los socios. La última pregunta. Soy persona natural obligada a llevar contabilidad y en julio salí en el catastro de microempresas, por lo cual yo dejé de presentar la declaración mensual de agosto y septiembre. Sin embargo, en este catastro ya no salí, por lo que entiendo que debo volver a declarar los meses que no declaré. Sí, lo tendrá que hacer de forma consolidada en la declaración del mes de septiembre. No, porque si usted realiza ahorita una declaración de julio o agosto, va a declarar las respectivas multas de intereses. Lo ideal y en base a las consultas, que esto también se presentó a inicios de año, cuando salieron varios catastros, el de febrero, el de marzo, el de abril, unos dejaron de hacer de retención, otros volvieron a hacer de retención y viceversa. Entonces la administración se pronunció y dijo, bueno, liquiden al siguiente mes de forma acumulada. Listo, Diego. ¿Algo más para finalizar, tal vez? No, bueno, yo agradecerles a todos. Espero que, bueno, el día de hoy, afortunadamente, sí, ya hemos tomado todas las debidas precauciones. Esperarles al día de mañana, en nuestro último día,
Y ya saben todas las preguntas que quedaron, ya es por tema de tiempo, sé que tiene bastantes preguntas porque casos de microempresas tenemos algunos casos de microempresas, el día de ayer lo pudimos ver. Entonces, lo podemos recibir en nuestro correo que nos indicó Eli, y cualquier cosa, ya saben, estamos a las órdenes como Russell Bedford Ecuador, en el tema de servicios de auditoría, sourcing contable, en el área tributaria, en nuestra especialidad, sí, y más que nada nuestro servicio personalizado. Y muchas gracias, antes Diego, por de tu terminar, exposición. Eli, sí, un ratito, sí, todas las personas igual estar atentos a nuestras publicaciones, de nuestras nuevas reformas, van a venir más resoluciones que puedan modificar esto. Si creemos pertinente, por ejemplo, como lo expuso Iván, el tema de jubilación patronal y desahucio, si hay alguna resolución en la cual haya un cambio importante, obviamente volveremos a dar una charla para hacer el recuento de todo esto. Listo. Muchas gracias, Diego, por tu exposición, y a todos nuestros participantes los esperamos el día de mañana para continuar con este taller. Muchas gracias a todos. Muchas gracias con todos, que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a Russell Bedford igual. Felicitaciones, gracias. Buenas tardes, Gabriela Peñafiel. ¿Qué te pareció? Es que solamente en esos 13 casos nomás, Gabilú. O sea, puede estar en el régimen de régimen de microempresa que no eres agente de retención, pero por los casos señalados, esos 13 casos señalados, sí deberíamos hacerle la retención, si el caso amerita, pese a que estás en el catastro. Lo uno.